Conferencia anual celebrada en la Iglesia calle Trafalgar 32 de Madrid, de los días 12 al 14 de octubre de 2006. Tema general: Dios mira el corazón. Sábado día 14 a las 7 de la tarde. Título: Rechazado por Dios, basado en 1 de Samuel capítulo 15. Seamos sinceros, cuando llegamos a capítulos como este de la Biblia, la mayor parte nos sentimos un poco avergonzados. En cierta forma es como si preferiríamos arrancar esta página y buscar otra vez leer Juan 3:16, que sonaría más edificante. Y una y otra vez la tentación que tenemos al enfrentarnos a partes como esta de la palabra de Dios es, sin lugar a dudas, la misma tentación a la que se enfrenta Saúl en su vida. Lo que tenemos aquí en juego no es ni más ni menos que la voz de Dios y su palabra frente a realmente nuestra actitud respecto a ella. Y muchas veces, ciertamente, parece que el problema para nosotros de este texto no es la obediencia incompleta de Saúl, sino realmente el mandato que Dios le da a Saúl de destruir a todo este pueblo amalecita. De tal forma que en nuestra mente se ha convertido realmente el problema Dios y su propósito y voluntad, más que realmente Saúl y lo que él hizo. Hasta ese punto no estamos tan lejos del problema de Saúl. Y por lo tanto conviene que en esta noche pensemos seriamente sobre cuál es también nuestra actitud respecto a la palabra de Dios. Porque si nos escandaliza realmente lo que Dios manda hacer a Saúl, tal vez es porque no entendemos realmente la seriedad del problema. Nuestro texto comienza diciendo con toda claridad que Samuel le dice a Saúl que el Señor le envió a ungirle por rey sobre su pueblo, pero ahora ha de estar atento a estas palabras. Esta expresión se repite una y otra vez a lo largo de este pasaje. Estar atento a las palabras. ¿Y de qué forma ha de hacerlo? Versículo 2. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo tenía que ser destruido. En tiempos como estos de terrorismos, fundamentalismos islámicos, todo esto suena hoy a Guerra Santa. Y realmente, para muchas personas, textos como este son realmente un estorbo. No saben cómo justificar a Dios ante semejantes palabras. Sinceramente, nos escandaliza lo que Dios dice. El mandato de Dios es claro, es hacer anatema, es la expresión técnica que se utiliza, del pueblo amalecita. El anatema implicaba una destrucción total. Si os fijáis bien, es la expresión que se repite una y otra vez. Destruye todo, versículo 3. A continuación, repite en el versículo 8, a todo el pueblo debía matar, versículo 9. Debían destruir todo lo que era vil y despreciado, etcétera, etcétera. El mandato de Dios era claro, destrucción total. ¿Cómo era esto posible? ¿No es Dios un Dios de amor? ¿No es un Dios misericordioso? ¿No le importa realmente la vida de estos hombres, mujeres y niños? La explicación que Dios da a este mandato la encontramos también en este mismo versículo. Versículo 2 nos dice que se había opuesto a Israel en el camino cuando subía de Egipto. Es la historia del Éxodo. Antes de llegar a Sinaí, este pueblo amalecita llegó en medio del camino de Israel y actuó de una forma realmente sorprendente contra ellos. No tuvo piedad ni misericordia. Podemos pensar, pero esto fue hace mucho tiempo, ¿no? Sin duda, podían haber cambiado. No son los mismos sus herederos, tal vez, que lo que era aquella generación que vivió aquella terrible hibilación. Pero este no es el cuadro realmente que nos da nuestro texto. Nos dice con toda claridad, los versículos, por ejemplo, 18, indica nuestro texto
que los de Amalek eran pecadores. Debía hacer la guerra a ellos hasta acabar con ellos. El propio rey de Agag, por supuesto, se nos dice también de él de una forma explícita en el versículo 33, que debía también ser cortado en pedazos a causa de que con su espada había dejado a mujeres sin hijos. Así también debía quedar su madre sin su hijo. Aparentemente, la paciencia de Dios se había acabado con Amalek. Después de estos 300 años de maldad y pecado, Dios dice, basta. Y todo este pueblo tenía que ser destruido. Y esto nos lleva realmente a una de las enseñanzas más impopulares de la palabra de Dios, que hay un momento cuando la paciencia de Dios se acaba. Y esto es algo que preferimos no escuchar. A todos nos gustaría seguir pensando en Dios como esa especie de Papá Noel en los cielos, capaz finalmente de perdonarlo todo, cuya sonrisa y gesto benevolente finalmente pasará por alto de todas nuestras ruinas y miserias. Y algún día veremos su amor, un amor que todo lo perdona. Y es así como hemos construido un Dios incapaz de hacer daño a una mosca, un Dios absolutamente fácil de tratar y sin lugar a dudas nada que temer. Pero la gran pregunta que tenemos delante de nosotros es ¿realmente el Dios de la Biblia? ¿Existe ese Dios realmente cuya paciencia nunca se acaba? Bueno, algunos dirán, ese es el Dios del Antiguo Testamento, Dios terrible. Sí, sin duda será el Dios de los judíos, pero ese no es el Dios en que yo creo. Yo creo en el Dios de Jesús, y el Dios de Jesús es todo amor y misericordia. Ahí no cabe ninguna ira ni violencia. Ese es el Dios en que yo creo, en el Dios de Jesús. Pues queridos amigos y hermanos, si creemos que Dios puede, y de hecho va a matar y destruir, como ha anunciado, no es en primer lugar por el Dios del Antiguo Testamento, sino porque el Señor Jesús así lo advierte una y otra vez en el Evangelio. Es más, dice que esa primera muerte irá acompañado de esa muerte segunda, de esa condenación que llamamos el infierno. Sí, el infierno. Porque es Jesús y en su Evangelio el que nos habla de un infierno, de una muerte con la cual aquel que se enfrenta a Dios y a su palabra, que rechaza a su ungido, finalmente tendrá que responder de una muerte eterna a causa de lo que ha hecho. Y esto, sin lugar a dudas, no es un Dios que nos agrade. Sin lugar a dudas, no es así como muchos quieren entender a Dios, y ciertamente no lo comparten. Pero la pregunta no es si tú entiendes así a Dios, sino si es así como Dios se ha revelado. ¿Es así realmente el Dios vivo y verdadero, o es como tú quieres imaginar a Dios? Ejemplos como el de los amalecitas, a diferencia de otro pueblo que todavía disfruta de la paciencia de Dios. Versículo 6, los ceneos. Recordad que ellos sí que fueron pasados por alto en la ira y el juicio de Dios de aquel momento. Para los amalecitas, sin embargo, su hora había llegado. La paciencia de Dios se había acabado. Y esto es realmente un terrible recordatorio. El juicio de Dios sobre los amalecitas nos recuerda realmente que llega un momento en que la paciencia de Dios se acaba. Y que si realmente no queremos tomarnos en serio quién es Él y su palabra, algún día tendremos que enfrentarnos con Él. Y ese día podrá ser desde el sometimiento de aquel que le reconoce como Dios, pero también desde la vergüenza del que humillado tendrá que reconocerle como juez. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos dice que Dios es justo. Nadie en aquel día podrá decir delante de Él, tú no has sido justo conmigo. Dios ha mostrado su misericordia, su paciencia una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Lo hizo con este pueblo. Generación tras generación, Dios pasó por alto su pecado. Pero sin embargo llega un momento en que esa paciencia se acaba. Y por lo tanto, nuestro texto nos habla de una tremenda paradoja, que es el consuelo de la venganza de Dios. Terribles palabras, ¿verdad? Pero profundamente bíblicas. Tal vez es porque no experimentamos, como otros han experimentado, la realidad de lo que significa el sufrimiento y la persecución, que no encontramos consuelo
en semejante realidad. Pero leamos las palabras de Apocalipsis, cómo el pueblo de Dios así lo experimenta. Dice en el capítulo 6 que el pueblo de Dios en la revelación final, se nos dice en el versículo 10, clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Quiere decir que si no experimentamos consuelo en la venganza de Dios, un día en la gloria ciertamente hay muchos que experimentan ese consuelo, que esperan realmente en la realidad de un Dios justo. Porque el mensaje de la palabra de Dios es que nuestro Dios retribuirá el mal, que el culpable realmente recibirá su recompensa. Al contrario de lo que piensan muchos hombres en este mundo, incluidos religiosos, el Dios verdadero, el Dios vivo, es un Dios justo. Si creyéramos en la reencarnación, por ejemplo, pensaríamos que simplemente la vida es un ciclo en el cual cada uno tiene que pagar por lo que ha hecho de alguna forma en esta tierra y por el cual, en ese ciclo y espiral continua, finalmente estaría la justicia misma. Pero la palabra de Dios nos dice que esto no es justicia. ¿Por qué? Porque la víctima sería finalmente responsable. El que sufre, sufriría a causa del mal que ha cometido en una vida anterior. Ideas, por lo tanto, como la reencarnación, lejos de ser una salida honorable, nos muestran todo lo contrario realmente a lo que es la idea de justicia. La idea de justicia es que realmente existe la justicia, que realmente el que sufre no es por causa de un mal que haya en sí mismo en una vida anterior o por el cual tenga que recibir por un principio del karma una causa y efecto de lo que hace, sino que Dios en su justicia llamará responsable a todo aquel también por su propio mal. Y esta es realmente la convicción una y otra vez en la palabra de Dios. Cada uno será juzgado conforme a lo que ha hecho. No habrá excusa posible. No hay injusticia en Dios por ello. Y es así como el Señor Jesús ha de venir también a este mundo como el siervo. Dice el profeta Isaías cuando anuncia la llegada del mensaje de salvación, capítulo 61 de Isaías, que proclamaría el siervo el año de la buena voluntad del Señor. Pero ¿qué dice a continuación? ¿Qué dice la segunda parte de Isaías 61:2? Y el día de la venganza del Dios nuestro. No hemos quitado una parte realmente de ese mensaje de buena nueva. Nos gusta huir de la salvación. Pero ¿qué ha quedado de la segunda parte? Pensamos en el Señor Jesús como realmente era, un cordero que se presentó en sacrificio y ofrenda por nuestro pecado. Y le vemos callado, silencioso, impasible, sufriendo. Pero, ¿y el cordero que encontramos en Apocalipsis? En el cordero del Apocalipsis hay también ira, la ira del cordero. No tenemos derecho a tomar solamente una parte del mensaje del siervo de Dios, del Cordero, y quedarnos solamente con aquello que nos apetece, interesa y gusta. La palabra de Dios tiene siempre ese doble mensaje. Hay salvación, pero también hay juicio. Y nuestro texto comienza con ese solemne recordatorio de que Dios también juzga. Y qué horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nuestro texto nos muestra realmente cuál era la voluntad de Dios respecto a este pueblo. Destrucción total. Pero Saúl no lo hizo. Saúl sabía, por supuesto, mejor que ese Dios lo que tenía que hacer. Como muchos de nosotros pensamos, sin duda, que podemos corregir incluso al propio Dios, saber cómo comportarse realmente como verdadero Dios. Porque ¿qué Dios es este? Saúl, en su orgullo y soberbia, nos dice nuestro texto, cuando vino la palabra del Señor a Samuel, a Dios le pesaba que había sido puesto por rey, porque se había vuelto de en pos de él y no había cumplido sus palabras, dice el versículo 11. Y por esta misma causa se apesadumbra Samuel y clama al Señor toda aquella noche.
Nuestro Dios es un Dios de ira, pero es un Dios también que en lo más hondo y profundo de su ser, se conmueve. Alguien ha dicho que nunca deberíamos predicar el infierno sin lágrimas, porque nuestro Dios no habla del juicio sin conmoverse hasta lo sumo. Hasta tal punto se conmueve que nos dice la palabra de Dios que se arrepiente. ¿Qué expresión más fuerte podemos encontrar en la palabra de Dios? Que Dios, aquel que no tiene mudanza ni variación, se arrepienta. ¿Podemos encontrar una expresión mayor de la pasión de Dios, de la forma como Dios realmente se conmueve en lo más profundo de su ser, del fracaso realmente de alguien como Saúl? Ciertamente que podemos intentar explicar la forma de estas palabras. Le llamamos antropomorfismos, formas, digamos, de expresión humana de Dios. E intentamos explicar de alguna forma más coherente cómo entender la realidad de ese arrepentimiento de Dios. Pero ojo, no olvidemos con la forma el contenido. El mensaje es que realmente Dios se conmueve, que en su íntimo ser profundo Dios no está impasible ante su juicio. Dios declara a Samuel que le pesa haber puesto a Saúl. Y vemos la reacción de Dios en la propia razón de su siervo. La reacción de su siervo Samuel es la de aquella noche. Llorar y clamar al Señor, apesadumbrado toda aquella noche. En la respuesta de Samuel encontramos a alguien identificado con el corazón de Dios, capaz de derramar lágrimas ante la realidad del juicio de Dios, de identificarse y compadecerse por una humanidad que se pierde, por un hombre como Saúl, en el cual había puesto su corazón. Samuel, no lo olvidemos, ¿no fue acaso aquello que estuvo en el propio centro de su ministerio? La unción a Saúl como el siervo del Señor, su reconocimiento como rey. ¿No estaba su propio ministerio íntimamente unido realmente al propósito que tenía para Saúl? Samuel está profundamente conmovido, pero no solo por Saúl. Samuel está conmovido también por intentar entender el propósito de un Dios grande, cuyos caminos son inescrutables. Porque no es este un problema teológico, en el fondo. Si Dios es capaz de arrepentirse de lo que es su propósito, ¿qué confianza podemos tener en ese Dios? De alguna forma en Samuel estaba el conflicto que hay en cada uno de nosotros. ¿Cómo entender, cómo racionalizar, cómo comprender a Dios y su profunda voluntad? Podemos debatir y devanearnos los sesos durante toda la noche sobre qué fue el propósito de Dios para con Saúl. Y realmente no tendríamos respuesta. No sabemos realmente cómo relacionar el hecho realmente del abandono de Saúl de Dios y su propósito perfecto. Pero lo importante para nosotros no es entenderlo, sino que es conmovernos por ello. Apesadumbrarse como Samuel se apesadumbró ante la realidad de esa tragedia. Y por eso ante textos como este es mejor la tristeza que la incredulidad. Es mejor sentir su tragedia que rechazarlos, porque esto es lo que el siervo de Dios siente ante la palabra de Dios. ¿Y qué contraste con Saúl? Vemos el cuadro realmente de quién era Saúl. Pocos capítulos como este de Primera de Samuel nos revelan realmente qué tipo de persona era Saúl. Cuando Samuel llega finalmente, madruga Samuel para ir a encontrarle y viene de hacer un monumento. Bueno, podríamos hablar de qué sentido tendría ese monumento, pero no es el tema. El caso es que se encuentra con él después del monumento en Gilgal. Gilgal parece, por cierto, el lugar en el cual gira los acontecimientos clave de la vida de Saúl. Es el lugar donde es reconocido como rey, el lugar donde es rechazado por primera vez y ahora aparentemente de una forma definitiva. Y en Gilgal aparece Samuel y se encuentra con este cuadro tremendo de lo que Saúl ha hecho. Y le hace 3 preguntas, si os fijáis, versículos 14, 19 y 22. En un método muy evangélico, en el sentido de los evangelios, el profeta
quiere hacer meditar a Saúl en lo que ha hecho por medio de preguntas, que es la forma como Dios mismo muchas veces habla por medio de su palabra, preguntándonos, inquiriendo. Y lo hacen estas 3 preguntas. En la primera pregunta que le hace Samuel a Saúl, que leemos en el versículo 14, podemos ver la tremenda ironía de Samuel, un hombre tremendamente perspicaz. Dice: ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Evidentemente, es tan patente realmente la inconsecuencia de lo que Saúl ha hecho con la palabra que Dios le había dicho, que no hace falta más que abrir los oídos, escuchar todo aquel ruido de animales en torno suyo. Le intenta abrir los ojos con su primera pregunta a la realidad que hay en torno suyo. ¿Qué ha hecho con esa palabra de Dios? Aquello está lleno del botín que ha llenado con sus animales, trayéndolos de vuelta a Gilgal. ¿Y qué responde Saúl? De Amalec los he traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Aquí está realmente retratado Saúl perfectamente. Su devoción necia hasta lo sumo. Es por devoción a Dios que lo ha hecho. Desobedece la palabra de Dios porque él realmente está consagrado a Dios y a su voluntad. ¡Qué completa incoherencia! ¡Qué inconsecuencia profunda! Y esta es la vida de Saúl, capaz de hacer los votos más necios, capaz de sacrificar hasta su propio hijo, si hiciera falta, para cumplir su servicio ciego a ese Dios a su manera. Por supuesto, hay en estas palabras también un indicio de transferencia de culpa. Es el pueblo el que lo ha perdonado. Le demos el peso que le demos a esta expresión, parece de claramente indicar que no es él el responsable al fin y al cabo de esto. Es la devoción natural, es la espiritualidad de la gente. Pero la realidad es que evidentemente se está engañando. Saúl no se quiere enfrentar a la realidad de lo que ha hecho, a su desobediencia. Y Saúl responde, por lo tanto, de esta forma a Samuel, pero él le dice seriamente: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y le dice lo siguiente: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y haces la guerra hasta que los acabes. La respuesta de Dios a Saúl le muestra realmente lo que es la experiencia de su gracia. Por lo tanto, entendemos a la luz de la palabra de Dios que lo que Saúl ha hecho es abusar y despreciar la gracia de Dios. ¿Quién era él al principio? No era nadie, lo vimos. Cuando fue elegido y ungido como rey, era de la más pequeña de las tribus de Israel, Benjamín, de la familia más insignificante, y Dios puso sus ojos en él. Dios le escogió y le eligió como su siervo. ¿Y qué ha hecho él con esa gracia con la cual fue elegido? Sencillamente despreciar su palabra. Y esto nos muestra hasta qué punto realmente es importante atender a la palabra de Dios. El Señor Jesús lo dijo así solemnemente a sus discípulos: si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿De qué sirve una salvación que no lleva realmente a obedecer al Señor, a reconocerle? ¿De qué salvación estamos hablando cuando no hay ningún sometimiento a la soberanía o el señorío del Señor sobre nuestra vida? Este es realmente el problema de Saúl. Saúl quiere la gracia de Dios, pero quiere a un Dios en sus propios términos. Y le hace una siguiente pregunta, la leemos a continuación, en el versículo 19. ¿Por qué? ¿Por qué no has oído la voz del Señor? Sino que has vuelto al botín, con el botín y has hecho así lo malo ante los ojos del Señor. Y Saúl le responde en el versículo 20. Antes bien, he obedecido la voz del Señor.
He ido a la misión que el Señor me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. La autojustificación, una y otra vez, resuena en las palabras de Saúl. Antes bien, todo lo contrario. Si lo que he hecho es por obediencia a Dios, si realmente he cumplido lo que Dios me había mandado, fui a la misión que Él me dio y combatí contra los amalecitas. Es el pueblo el que ha traído estos animales para poder ofrecerlos en sacrificio. ¿Qué mal hay en esto? Y en la autojustificación de Saúl está el eco de muchos lectores de estas palabras hasta el día de hoy, que sencillamente no ven mal alguno en Saúl. ¿Qué mal puede tener este hombre simplemente por no matar a toda criatura viviente? No había acabado ya con mujeres y niños, pues ¿qué quería ese Dios? Que encima acabara hasta con los animales. Si encima los iba a presentar como un sacrificio a él. ¿Qué Dios es este? ¿Qué culpa es esta con la cual Saúl se tiene que enfrentar? El eco del problema de Saúl pervive realmente hasta el día de hoy. No queremos aceptar a un Dios que nos tiene por culpables por algo que nos parece tan pequeño e insignificante. Pregúntale a cualquier persona que haya en la calle si cree que el día en que tenga que dar cuenta de su vida se podrá encontrar algún mal dentro de ella. Si habrá algo en su vida de lo que tenga que arrepentirse. ¿Cuántas personas ahí fuera te reconocerán que realmente tienen un problema en su vida del cual tengan que lamentarse y dar cuenta ante esa justicia y juicio final? El hombre hasta el día de hoy se sigue justificando. No hay ni uno solo, ni ahí fuera ni en cualquier lugar, capaz de reconocer su culpa. Hasta los más tremendos criminales en cárceles de seguridad, después de haber violado y matado niñas, nos dicen los estudiosos de la criminología, se siguen justificando. Es causa de la enfermedad, estaba enfermo. Fue las condiciones en que me crié, y a mí me abusaban de mí cuando era niño, mis padres. Yo viví todo tipo de experiencias traumáticas y simplemente he actuado como he actuado. Encontrarán 1001 justificaciones para no enfrentarse con su culpa. El hombre tiene respuesta para todo. Pero la tragedia es precisamente ese autoengaño. Nadie podrá presentarse delante de Dios, nos dice el apóstol Pablo, como si fuera justo. Porque no hay ninguno que lo sea. Todos somos culpables. Y si negamos realmente el juicio de Dios, estamos anunciando la propia justicia realmente de la condenación del Señor, finalmente, de cada uno de nosotros. Si no reconocemos realmente que tenemos un problema, que somos culpables, estamos realmente en la misma altura que estaba Saúl. Nos consideramos libres de toda culpa. Al fin y al cabo, ¿qué quería Dios que yo hiciera? Bueno, algo no habré incumplido de la ley de Dios, ¿no? Bueno, entre 10 mandamientos alguno se puede fallar, ¿no? Realmente, ¿quién se considera naturalmente culpable? Este es el autoengaño del hombre hasta el día de hoy. Y la tercera pregunta de Samuel, en el versículo siguiente, 22, nos da realmente, finalmente, la conclusión. Se complace el Señor en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Y esta vez Él adelanta la respuesta. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado, para que seas rey. El juicio de Dios, por lo tanto, tiene que ver con lo que hacemos con la palabra de Dios, con la actitud que tomamos respecto a ella. Si nos avergüenza este libro, si desearíamos rasgar esta página, somos nosotros los que tenemos ese problema y no solamente Saúl. Porque tenemos que enfrentarnos ante un Dios cuya palabra rechazamos. Y es por esto tan importante la actitud que tenemos respecto a esta palabra. Si no nos humillamos delante de ella, si realmente no dejamos que Dios nos diga lo que es justo y lo que realmente es lo verdadero, podemos caer en el mismo error de Saúl. Por lo tanto, a la luz también de estas palabras, no hay realidad más trágica en la Iglesia
como en el pueblo de Israel de la antigüedad, que el desprecio de la palabra de Dios. ¿De qué le sirve a Dios todo ese sacrificio, todo ese ritual, toda esa adoración externa con la cual el hombre se acerca a Dios? ¿De qué le sirve toda su parafernalia y sofisticación cuando desprecia su palabra? ¿De qué sirve una iglesia con las mayores actividades sociales para niños, matrimonios y todo tipo de personas, que sirve a su comunidad y que realmente es ejemplo para aquellos que le rodean, si la palabra de Dios no tiene su lugar? ¿Qué tipo de iglesia y de pueblo de Dios es aquel en el cual su actividad, su culto, su servicio ocupa el lugar que solamente merece Dios y su palabra? Nos muestra realmente las prioridades que Dios tiene y qué diferentes son a las nuestras. ¿Cómo valoraríamos nosotros? Ciertamente de otra manera. Aquí Samuel le muestra a Saúl estas tremendas palabras, por las cuales para Dios el desprecio de la palabra de Dios es como el mayor de los pecados. Para un judío, los pecados que aquí menciona, el pecado de adivinación y de idolatría, era el pecado abominable por antonomasia, el pecado digno de la pena de muerte y de todo el juicio de Dios. No había nada más terrible que un hebreo cayera en la idolatría. Era absolutamente antitético, lo más contrario realmente a lo que significaba ser parte del pueblo de Israel. Era lo último que uno podía hacer. Pues como esto es despreciar la palabra de Dios, no tenerla en cuenta, es el mayor pecado realmente a los ojos de Dios. Y es por esto que estar delante de este libro en este día y mañana es, por lo tanto, el momento más trascendental al cual nos enfrentamos en nuestra vida. Tener que responder a lo que Dios nos dice por esta su palabra tiene tales consecuencias que Dios y toda la realidad eterna de su gloria depende de nuestra actitud a esa palabra, lo que vaya a ser nuestro futuro en relación con ella. Y nos vemos a continuación el problema que supone el arrepentimiento. Saúl aparentemente podríamos decir que se arrepiente. Textualmente dice a Samuel, versículo 24, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento del Señor, tus palabras. Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Bueno, la mayor parte después de oír estas palabras diríamos, ¿qué más queremos? Ya solo falta que firme la tarjeta, levantar la mano y pasar al frente. Salvo para siempre. Y realmente nos muestra hasta qué punto tenemos un concepto superficial del arrepentimiento. El arrepentimiento a la luz de la palabra de Dios es un gran milagro y realmente algo que no podemos reducir ni a una fórmula ni a unas palabras. Y el ejemplo de Saúl es un gran recordatorio de esto. Estar arrepentido es algo más que decir lo siento. Y esto sé que le cuesta mucho a la mayor parte de nosotros aceptarlo, porque ya de por sí nos cuesta decir lo siento. Hay que ver lo difícil que es que lo digamos ni una sola vez. Pero a la luz de la palabra de Dios, el arrepentimiento es mucho más que esto. Es mucho más que decir lo siento. Saúl, ¿qué sentía realmente de lo que había hecho? Lo vemos con toda claridad a continuación. Él dice, vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel le responde, desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado. Y se volvía para irse, y tiraba de la punta de su manto. Y Samuel le dice, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. El que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Y él continúa diciendo en el versículo 30, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, que vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. El problema de Saúl es que amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Su arrepentimiento estaba bien en privado, particularmente, ya que le forzaban, realmente no tenía problema finalmente en decir que había hecho mal. Está bien. Era capaz incluso de pedir perdón y experimentar algo parecido al arrepentimiento en sus labios. Pero lo que realmente le importaba es lo que los demás vieran acerca de él. Esto es realmente lo que estaba en juego.
Y si realmente veían de alguna forma el pueblo en aquel momento que Samuel tenía algo en contra suyo y que Dios, por lo tanto, estaba en su contra, entonces para él todo se había acabado. Pero mientras Samuel siguiera a su lado, hiciera la ceremonia y mostrara la adoración visible y externa a Dios, Saúl estaba contento. No había ningún problema. No era el problema de tantos religiosos también en la época de Jesús, a los cuales dirige estas palabras, que querían ciertamente, llegado el caso, reconocer la verdad de lo que Jesús decía, pero lo que no estaban dispuestos es a ser despreciados y rechazados por su propio pueblo. ¿Y no es este también el dilema que tenemos cada uno de nosotros? ¿Es nuestra obediencia algo más que ir al culto mañana por la mañana? ¿Es nuestra fidelidad a Dios, el reconocimiento de Él como Señor, algo más que participar de una serie de actos y actividades en una iglesia? Y por lo tanto la vida de Saúl nos habla de la realidad última. Dios mira el corazón. A Dios no podemos engañarle. A Dios no le impresionan todos nuestros actos de culto, porque Él mira más allá de todos ellos. Para Él la obediencia es mayor que el sacrificio. Él reconoce realmente lo que hay dentro de cada uno de nosotros y en nuestra vida. A Él no podemos engañarle. Y el arrepentimiento, por lo tanto, de Saúl vemos que es dudoso. Este texto no nos dice cuál fue el destino eterno de Saúl, no se habla de esto. Se habla de su reinado. A partir de aquí, Saúl deja de ser rey. Es de esto de lo que se trata. En este momento no se habla de la salvación de Saúl. Lo que se dice es que realmente él, a partir de este momento, ya no es el rey que Dios ha elegido. Dios se arrepiente, le pasa por alto y escoge a otro que considera mejor que él. Y este es finalmente el dilema también al cual nos enfrentamos cada uno de nosotros. Dios nos ha pasado por alto. Es cierto que no somos Saúl. No hemos sido elegidos ni ungidos para ser rey sobre ningún pueblo, y menos sobre el pueblo de Dios. Pero a todos se nos dice las palabras que Dios ha dicho a Saúl. Hay otro que Dios ha escogido en tu lugar. Otro debe gobernar sobre tu vida. No puedes seguir diciendo que sirves al Señor si rechazas el gobierno de su ungido. No puedes decir que buscas la salvación de Dios si no andas en obediencia a aquel que el Señor ha puesto como siervo, pero también como Señor y Rey de Reyes. Y por lo tanto la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros de la realidad con la cual tenemos que enfrentarnos. Alguien tiene que pasar a primer lugar. Alguien es a quien debemos servir. Y ese es, por supuesto, el Señor Jesucristo, el Hijo de David, aquel que Dios ha levantado sobre todo nombre, que ha dado toda autoridad en los cielos y la tierra, y el cual también un día viene y en su juicio cada uno de nosotros va a tener que enfrentarse delante de él. Y o bien estaremos delante de nuestro Rey o Señor, o estaremos delante del juez que puede juzgarnos y condenarnos. Y nuestro texto nos muestra finalmente, en los últimos versículos, una nota geográfica que parece realmente no tener la importancia que verdaderamente tiene. Nuestro texto nos dice que después de que el Señor dijo esto, que Saúl reconoció su pecado, pero que lo que le importaba era realmente la honra de otros, Samuel mismo lleva a cabo el juicio contra el rey Agag, y él con sus propias manos vemos que corta a este hombre y le quita la vida. Pero el versículo siguiente nos da una nota terrible, tal vez la más terrible de todo este texto, aunque no nos lo parezca, y con ella quiero acabar. Dice así el versículo 34: y se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Tal vez aquí estamos ante la mayor tragedia de todos. Si piensas que lo terrible es que Samuel cortara en pedazos a aquel rey asesino y sanguinario, realmente no conoces realmente la verdadera tragedia
el verdadero problema que tenemos en esta vida. Y está en esta nota geográfica. Cuando Samuel se marcha, la profecía, la voz de Dios y su palabra desaparece del todo de la vida de Saúl. Nunca más volvió a escuchar a Samuel y a la voz de Dios por medio suya. Y este silencio es el silencio más terrible que podamos imaginar. Por lo tanto, el hecho de que Dios todavía nos siga hablando, que su palabra nos persiga hasta el día de hoy, nos indica que todavía hay tiempo. Todavía la gracia de Dios está sobre nosotros. Pero el día que el Señor permita que nos apartemos de esa palabra, que no la escuchamos nunca más y que este libro sea cerrado y olvidado para siempre, ese día podemos sentarnos y llorar porque no habrá esperanza para nosotros. Por lo tanto, la tragedia de Saúl está finalmente en el silencio de Dios. Un silencio ante el cual el hombre, en su esfuerzo por acallar la voz de Dios, parece abocado. Y si continúa por ese camino, puede ser su realidad eterna. Porque ¿qué es también el infierno y el juicio de Dios, sino el silencio eterno de Dios? Donde ya no habrá más su palabra de gracia, donde no habrá más ya posibilidad de arrepentimiento. Mientras la palabra de Dios sea escuchada, hay esperanza. Y es por esto que nada debe tomar el lugar de la palabra de Dios en nuestra misión en este mundo. No somos llamados a traer a las gentes que lo rodean otra cosa más importante que esta, que Dios y su palabra. Porque cuando llevamos la palabra de Dios al mundo, traemos una palabra de gracia. Anunciamos que todavía hay esperanza, que todavía es posible el arrepentimiento y el volverse a Dios. Y por lo tanto, ¿qué mal mayor puede haber que silenciar esta palabra? Que acallarla, que manipularla, que utilizar de ella solamente lo que nos conviene y nos apetece mostrar y silenciar aquello que Dios ha dicho también en este mismo libro, en esta misma palabra. Nos muestra realmente la responsabilidad que tenemos delante de Dios cada uno de nosotros. No podemos intentar domesticar a Dios jugando con su palabra. Quien cree que puede hacerlo, que puede utilizarla a su antojo y poder decir mejor que Dios qué es lo que el mundo necesita oír y callar parte de lo que Dios ha dicho, porque eso mejor que no lo oigan, porque si no, no van a querer oír ni una palabra más, está jugando con algo santo, con la realidad del santo en mayúsculas. Porque lo que hacemos con su palabra, lo hacemos con Dios mismo. Rechazar su palabra es rechazar su autoridad, es rechazar su soberanía. Es decir, que Dios no tiene derecho a reinar sobre mi vida, que Él no es nadie para decirle a este hombre, al ser que ha creado, lo que ha de hacer con su vida. Que Él no está en condiciones de poder juzgar a nadie, y menos aún de condenarle, ni llevarle a un infierno eterno. La palabra de Dios nos muestra que estamos pisando terreno santo. Lo que hacemos con su palabra, lo hacemos para con Él. Que el Señor nos dé la humildad y el reconocimiento, no solamente de nuestro pecado, sino el verdadero arrepentimiento del cual Saúl careció. El arrepentimiento que busca no simplemente aparentar el reconocimiento de otros, sino el que Dios mismo nos reciba por su gracia. El querer ser guiados y dirigidos por esta palabra. El que Dios nos corrija, nos diga lo que debemos pensar, más allá de lo que nosotros queramos pensar sobre Él.